Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta cuarta sesión del ciclo de charlas publicitarias de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Es un tremendo honor y la verdad que un tremendo gusto poder estar hoy día con Sergio de Oliveira, a quien no solamente admiro muchísimo, sino que también le tengo un cariño enorme. Eh, Él se define de manera muy humilde como un solucionador de problemas de comunicación y marketing digital. La verdad es que también de hacer eso, un gran solucionador, hoy día se desempeña como gerente de marketing y comunicación en AFP Modelo y ha sido gerente, subgerente de diferentes empresas como el área de marketing online del TEL, el Banco de Chile, también en agencias como Cardumen, fundó una propia agencia, incluso después te quiero preguntar de eso, la agencia Bronx, y también en Tango BTL. En la parte académica también ha hecho muchísimo aporte, no solamente como profesor en distintas universidades, sino que también dirigiendo diplomados en la Universidad de Chile, en la Universidad del Desarrollo, en la Católica, en distintas universidades. Así que tremendamente honrado, Serge, por poder estar hoy día disfrutando de tu ponencia en un tema aparte que es tremendamente contingente, ¿no? Cómo enfrentar el marketing en estos tiempos de contingencia, cómo poder entender la dinámica del mercado y cómo el marketing entonces, a través de las marcas, se acomodan a esta nueva realidad, por ponerle algún nombre que ya está usado por muchas personas, pero una realidad obviamente del consumidor, del consumo, de la competencia y el cómo se establecen las nuevas variables de competencia. Así que, Sergio, muchísimas gracias por estar hoy día nuevamente. No, por favor, Sebastián, muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad justamente de compartir este espacio, no solo contigo, sino que con todos los que nos están viendo hoy día. Bueno, sin más preámbulos, te voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a empezar esta presentación. Entonces, me imagino que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya. Entonces, como les decía, bueno, primero que nada, muchas gracias a la Universidad de los Andes, a través de su Facultad de Comunicaciones y a Sebastián por la invitación y la posibilidad justamente de compartir un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, que es justamente el marketing. Obviamente por mi trayectoria, el marketing digital, digamos, es como parte de mi ADN. Sin embargo, eh, la idea justamente acá es que hablemos de marketing de manera más amplia y por eso quiero empezar esta presentación. Yo tuve la oportunidad justamente de revisar un poco la charla anteriores de Rita y la encontré muy interesantes, pero de entrada quiero dejar claro que cuando hablamos de marketing no estamos hablando de publicidad. O sea, yo sé que hay una tendencia un poco simplista a justamente asimilar de que la publicidad, cuando hacemos publicidad estamos haciendo marketing. El marketing es bastante más que hacer publicidad. ¿Ah? Y por eso cuando Sebastián me invitó y me propuso hacer una charla, yo le propuse hablar de marketing en tiempos de contingencias, justamente porque yo creo que el marketing tiene que hacerse cargo justamente de muchísimas más variables que solamente la parte de la comunicación, de la publicidad. ¿Por qué? Porque si vemos, existen muchas definiciones de la palabra marketing, no una, pero hay una en particular que a mí me gusta mucho porque encuentro que es muy simple y permite justamente, a través de esa simpleza, ver todo lo que engloba el marketing, que es la siguiente. El marketing es la gestión de la experiencia y de las expectativas. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque si se fijan, se hace cargo de varias cosas, como por ejemplo el tema de la gestión, que es fundamental, pero de dos variables que son súper relevantes, que es la experiencia y las expectativas. ¿Por qué la experiencia? Porque la experiencia, no, la experiencia se produce a través de, para volver a los clásicos, a través de dos de las P del marketing, ¿ah? Que la plaza y el producto. ¿Ah? El consumidor efectivamente va a tener una experiencia con nuestra marca en el lugar de compra, en el punto de venta, pero también a través de nuestro producto. Por lo tanto, ahí se genera una experiencia física, ¿ah? Con justamente nuestra marca. Y las expectativas
también la tenemos que gestionar y las expectativas se hacen cargo justamente de las dos otras P del marketing, que es el precio y la promoción. Cuando fijamos un precio muy bajo o muy alto a nuestro producto, estamos generando expectativas. Yo no espero lo mismo de una mascarilla por la cual pagué 500 pesos en la calle o por una mascarilla que compré a través de un sitio de e-commerce que vale 25.000 pesos. Estoy esperando prestaciones distintas y mis expectativas con respecto a ese producto son diferentes. Y obviamente la promoción o la publicidad es otra de las variables del marketing que justamente genera expectativa por parte del consumidor. ¿Ah? Entonces, cuando vemos el marketing de manera más holística, vemos que justamente el marketing se hace cargo de estas dos patas, de la experiencia por un lado y de la expectativa por otra. Entonces, todo el desafío está en cómo gestionamos esos cuatro elementos en tiempos de contingencia, no solamente uno que es la variable de la comunicación. Entonces, yo acá lo que quiero hacer en estos minutos que comparto con ustedes es justamente compartir una reflexión de cómo, creo yo, debiésemos enfrentar la gestión de cada uno de esos elementos ahora durante este periodo de contingencia. Y lo primero es justamente como parte de la gestión de la experiencia, qué es lo que pasa con la plaza, con el punto de venta. Y yo creo que para todos, no es secreto de Estado, eh, ha significado un gran cambio. Y como lo dice esta caricatura, ha obligado, digamos, a una aceleración en los procesos de transformación digital de muchas empresas que justamente en algunos casos no tenían puntos de venta digital. Y hoy día es más que por un tema de convicciones, por un tema de sobrevivencia, que justamente tienen que tornarse hacia canales digitales para justamente poder ofrecer sus productos. Esta caricatura yo creo que refleja lo que pasaba y pasaba en particular en América Latina, donde se veía justamente el tema de la transformación digital muy lejana. ¿Ah? Y obviamente esta contingencia vino a cambiar todos los planes de implementación en términos de timing. Y para continuar, digamos, con ese punto, a mí uno de los memes que me ha hecho reír mucho, porque además es terriblemente real, es este: ¿quién aceleró la transformación digital en su empresa? El equipo de TI, el CEO, el coronavirus, el CTO, el equipo ágil, y claramente ha sido el coronavirus. ¿Ah? Ha sido el detonante, porque ha sido una digitalización explosiva, ha sido un detonante muy fuerte que justamente ha obligado a muchas empresas, muchas industrias distintas, tanto de servicios como de venta de bienes, a digitalizarse en tiempo récord, justamente por un tema de sobrevivencia. ¿Ah? Lo bueno es que justamente hoy día digitalizar el punto de venta es relativamente sencillo. ¿Ah? Las barreras tecnológicas han sido cada vez más bajas y hoy día existen muchas alternativas justamente para las empresas para poder comercializar su producto o sus servicios. ¿Ah? Puntualmente, y acá para graficarlo un poco, existen tres tipos de alternativas. El hacer su propio e-commerce, por ejemplo, el acudir a una plataforma de autoatención, como puede ser, por ejemplo, un Shopify o un Boutique, que son plataformas que justamente permiten a un empresario a través de una plataforma de autoatención de armar su propio e-commerce en cosa de minutos. O de frente pasar a un marketplace, que es una vitrina, un mall virtual en el cual yo puedo justamente comercializar mi producto o mis servicios. ¿Ah? Los más conocidos sin duda son Amazon y AliExpress, pero existe también a nivel regional soluciones como Mercado Libre, que justamente permite a un montón de empresas de comercializar justamente su producto a través de esa plataforma, o soluciones más locales, como puede ser justamente las soluciones de marketplace de algunos retail, como es el Mercado R, por ejemplo, en el caso de Ripley, que permite justamente que pequeñas y medianas empresas pueden
salir a vender su producto, a comercializar sus productos, justamente sin tener que entramparse en inversiones tecnológicas muy altas o complejidades tecnológicas muy importantes y preocuparse de lo que más importa, que es justamente el tema de abrir un nuevo canal de distribución para su producto o servicio. Eh, lo que sí hemos podido constatar en estos días en que hemos estado confinados es que uno de los grandes problemas que no está del todo aún solucionado, en particular acá en Chile, es todo el tema logístico que va asociado a esto. ¿Ah? No voy a dar nombre, pero sin ir más lejos, este fin de semana tuve que comprar un hervidor de agua y son más de 20 días para justamente contar con un delivery en la casa. ¿Ah? Cuando en otros países, pues ya estamos hablando de horas o máximo de un par de días. ¿Ah? Entonces, hay temas logísticos por resolver, la parte más tecnológica está ya bastante aceitada, por lo tanto, hay una necesidad y una oportunidad de transformarse digitalmente. Sin embargo, y acá hay un punto importante que quiero justamente levantar, cuando hablamos de transformación digital, muchas veces justamente nos quedamos entrampados en lo que son las soluciones tecnológicas asociadas a la transformación digital. Y en ese sentido, yo creo que hay que tener una visión un poquito más holística de lo que significa justamente la transformación digital. Y le quiero compartir justamente un modelo de transformación digital que es de Fernando de la Rosa, que si quieren visitar su sitio está ahí abajo de la lámina, es titonet.com, donde justamente Fernando es un consultor en marketing que lleva muchos años trabajando justamente en el mundo digital y también es el fundador de Foxysite, que también una academia digital. Eh, y justamente una de las cosas que levanta a través de su modelo es que cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de que la transformación digital, este elemento digital, tiene un impacto en 5 ámbitos de las compañías, no solamente en lo que son los canales de venta, sino que tiene un impacto también en la comunicación, en los procesos internos de la compañía, por lo tanto va a requerir justamente cambiar los flujos, hacer nuevos sistemas de control. También tiene un impacto importante en lo que es la cultura, porque va a requerir nuevas habilidades, probablemente justamente para gestionar tanto la comunicación como el punto de contacto nuevo. Y también puede eventualmente tener un impacto en el mismo modelo de negocio de la compañía. ¿Ah? Yo creo que el mejor ejemplo del impacto que pudo haber tenido en modelo de negocio es lo que hemos visto hace años atrás con LAN, que LAN pasó de LAN a LAN.com y sus sucursales fueron desapareciendo a lo largo de Chile, quedando muy poca sucursal porque su negocio se volcó totalmente al mundo digital. ¿Ah? Entonces, es importante justamente acá tomar en cuenta que la transformación digital es un tema más bien cultural que tecnológico y que el aspecto tecnológico es solo un ámbito en el cual esa transformación digital va a tener un impacto. Entonces, para, para resumir, digamos, y sintetizar lo que tiene que ver con el punto de contacto, con la plaza, podemos decir que en tiempo de contingencia hay una transformación de este punto de contacto, de esta plaza. ¿Ah? ¿Qué pasa con el producto? Pues bien, lo que hemos observado es que con respecto al producto, hemos visto cómo justamente varias compañías han tenido que adecuarse a este nuevo contexto, adecuar su oferta de producto y servicio a este nuevo contexto. Por ejemplo, acá pueden ver en la pantalla al lado izquierdo lo que ha hecho Pronto Copec, que ha cambiado su oferta de producto en sus góndolas para, entre comillas, suplir lo que el usuario podría encontrar como bienes de primera necesidad en un supermercado para descongestionar los supermercados. ¿Ah? Hemos visto otras compañías también justamente aprovechar parte de los desechos de su producción, en el caso de CCU con lo que sobraba, entre comillas, de su cerveza sin alcohol para
generar un nuevo producto que no lo comercializó, sino que lo entregó de forma gratuita justamente al gobierno como parte de un aporte de apoyo a la contingencia que justamente se pusieron a producir alcohol gel y vemos que justamente el producto se ha tenido que adecuar. ¿Ah? Y eso no ha pasado solamente con grandes empresas, sino que también en el ámbito más de pequeña y mediana empresa también ha pasado. Fíjense, por ejemplo, en lo que ha pasado con algunas sastrerías que justamente han tenido que reconvertirse y ofrecer un nuevo producto adecuado a la contingencia, o incluso en el lado derecho pueden ver como un servicio como por ejemplo un personal trainer, ¿ah? Ha tenido que adecuar su servicio, ¿ah? De forma remota, y lo que ven ahí justamente es una clase de TRX que justamente ha tenido que adecuarse a esta nueva modalidad remota, ¿ah? Justamente para seguir subsistiendo, ¿ah? Y eso obviamente ha implicado una adecuación del producto a este nuevo contexto. ¿Ah? Una de las cosas que yo mencionaba justamente a Sebastián antes que empezáramos esta presentación es que incluso yo sé que no es muy políticamente correcto, pero el producto académico, ¿ah? También ha tenido que adecuarse. Y por ejemplo, esto es lo que es hoy día una sala de clase. Esto es una clase que he dado yo y eso es lo que yo veo cuando estoy dando clases. ¿Ah? Por lo tanto, ha significado también justamente adecuar la forma, y un poco lo que conversamos justamente con Sebastián antes de empezar. El contenido es el mismo, pero la forma de entregar ese producto, ese contenido, ha tenido que adecuarse justamente a este nuevo contexto. ¿Ah? Por lo tanto, con respecto al producto, también hemos tenido justamente que hacer un producto más adecuado, más adaptado a este nuevo contexto. Luego, ya que vimos lo que tiene que ver con la experiencia, podemos ver qué es lo que pasa también y lo que empieza a pasar con respecto a las expectativas. Y acá pasa lo siguiente con el tema del precio. ¿Ah? El precio es una variable que obviamente todo marketero tiene que manejar, pero que tiene que tomar en cuenta el contexto y ser empático con este contexto. ¿Por qué digo eso? Porque el precio no necesariamente hay que subir o bajarlo dependiendo de la oportunidad, sino que justamente hay que tomar en cuenta el contexto y saber justamente cuándo comunicarlo para empatizar con lo que está pasando en torno a nuestra marca y a nuestro producto o servicio. Eh, Todos vimos lo que pasó justamente a principio de semana con los vecinos que están reclamando en la comuna del Bosque justamente por la falta de alimentos. ¿Ah? Y que nos ha llamado mucho la atención, o sea, arriesgando su vida y poniendo en peligro su salud justamente por falta de alimentos, que es algo dramático. Y sin embargo, en paralelo tenemos algunas marcas que están comunicando productos con este valor. Entonces, obviamente, es bastante eh, provocador y por eso es parte de la expectativa, porque genera justamente no solamente expectativa negativa, sino que incluso es casi un elemento revoltoso que está incitando a cierta tensión. ¿Ah? Porque justamente acá una de las cosas que no se está tomando en cuenta es que la marca es justamente también un agente social. ¿Ah? Durante muchos años, y yo he visto justamente algunas de las presentaciones anteriores, que se hicieron como parte de este ciclo y se habla mucho justamente de la humanización de las marcas. ¿Ah? Y si estamos justamente en un enfoque de humanizar las marcas, ¿ah? Eso significa que estas marcas también tienen una responsabilidad hacia la sociedad, al igual que todos nosotros. ¿Ah? Y por lo tanto son un agente social relevante y como cuando tenemos justamente que hablar de precio, eso significa que tenemos una responsabilidad con respecto a esa comunicación de precio. No significa, como les decía yo antes, en el caso del ejemplo que le mostré anteriormente, ocultar el precio, pero
La campaña que le mostré antes está siendo comunicada en la actualidad en televisión abierta, en horario prime. Significa que la misma gente que está protestando por falta de alimento, entre comillas, le están comunicando estos productos que están totalmente fuera de contexto, cuando justamente acá la responsabilidad de la marca que está detrás podría ser justamente hacer una comunicación mucho más acotada, mucho más segmentada al target al cual está apuntando, porque obviamente no todos nosotros tenemos 1,5 millones de pesos para poder comprar este tipo de producto. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de precio, acá es importante ser empático con el entorno y empático justamente con la audiencia que tenemos al frente. ¿Ah? Y vuelvo a insistir, no significa bajar de precio ni caer, digamos, en una lucha de precios, sino que justamente tomar en cuenta que el comunicar el precio también tiene consecuencias. ¿Ah? Y genera justamente expectativas. Y luego, con respecto a la promoción o a la publicidad, es muy interesante lo que está pasando hoy día con respecto a ese último punto de la 4P del marketing. ¿Por qué digo eso? Porque hoy día es una especie de desafío de la blancura que tenemos para las marcas en términos de lo que es su publicidad o su comunicación. ¿Ah? Es un desafío de la marca propiamente tal, ¿ah? Porque en realidad acá es donde más allá de pasar del storytelling al story doing, ¿ah? Que podríamos pensar que justamente basta con hacer esta transición, entre comillas, para salir bien parado de esta contingencia. En realidad lo que está puesto a prueba justamente en estos tiempos de contingencia es algo más profundo de las marcas, que justamente es el propósito que tienen cada una de esas marcas. ¿Ah? Eh, y el propósito es justamente la responsabilidad que tiene la marca hacia la sociedad. ¿Ah? A mí, una de las definiciones que me gusta mucho justamente del propósito es que el propósito es la diferencia que una marca busca hacer en la vida de las personas. Y eso tiene que ver justamente con su responsabilidad hacia las personas, hacia la sociedad. Eh, Acá no es mío, no es de autoría mía, pero todo lo que hemos leído, justamente el Círculo Dorado de Simon Sinek, o hemos visto por último su charla TED, ¿ah? Él habla mucho justamente del propósito y de la importancia que tiene el propósito, y que el propósito justamente no tiene que ver con generar ingresos. ¿Ah? La empresa, si bien tienen fines lucrativos, y es normal, eso es el resultado, es una consecuencia de un trabajo, pero el por qué existen esas empresas, que es justamente el propósito, es justamente la diferencia que buscan hacer esas marcas en la vida de las personas. ¿Ah? Entonces, cuando volvemos acá a nuestra gestión en tiempo de contingencia de estas 4 variables del marketing, vemos que la promoción o la publicidad, si prefieren, tiene que tener sentido. ¿Ah? Tiene que justamente cargarse de sentido para poder hacerse cargo justamente de este entorno cambiante. ¿Cómo hacemos entonces para cargar de sentido nuestra publicidad? ¿Ah? Y acá es donde se vuelve interesante. Yo creo que la publicidad en ese sentido ha vivido y sigue viviendo un momento bisagra, digamos, en lo que es la concepción de lo que es la publicidad misma, porque hoy día el cargar de sentido la publicidad significa hacernos cargo de algo que justamente va más allá, que justamente hacernos cargo no solamente de las expectativas, sino que de la experiencia completa del consumidor, porque esos 4 puntos de contacto, estas 4 aristas del marketing, justamente hoy día, en su conjunto, generan lo que es la experiencia del consumidor por completo. Y eso es de lo que se tiene que hacer cargo justamente la publicidad. ¿Ah? Entonces, la gestión en tiempo de contingencia, si la fuéramos a resumir un poco en base a este pequeño análisis que comparto con ustedes ahora, tiene que ver justamente con una transformación de la plaza, una adecuación del producto a este nuevo entorno cambiante,
¿ah? A una empatía con respecto a lo que es la comunicación del precio y sobre todo a una publicidad con sentido, ¿ah? Que se haga cargo justamente de toda la experiencia en la plaza con respecto al producto, con respecto al precio que vive hoy día nuestro consumidor. Entonces, el marketing en tiempos de contingencia debe, más que nunca, justamente transformarse y adecuarse con empatía y sentido para las personas. ¿Ah? Eh, a mí me gusta pensar que justamente un buen marketing, ¿ah? Tiene que ver, en tiempos de contingencia, tiene que ver con el jazz. Y me permitía hacer esta última analogía. Louis Armstrong era un virtuoso del jazz y todos lo conocimos por eso, pero una de sus grandes virtudes era justamente su capacidad de improvisación. ¿Ah? Y acá se trata un poco de lo mismo y en particular de lo que nos convoca, que la publicidad, de entender que estas cuatro variables en su conjunto hoy día son las que tienen que componer, tienen que justamente alimentar lo que es la componente de promoción o publicidad. ¿Ah? Y es importante justamente conocer las notas, conocer la partitura, pero ser capaz justamente de improvisar para adecuarse a la audiencia y al ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo, siendo siempre fiel a nuestra esencia, que es justamente el propósito que tienen las marcas. ¿Ah? La invitación ahora entonces que ustedes pueden a través de Sebastián hacer sus preguntas y que sigamos conversando, Sebastián. Muchísimas gracias, Serge. La verdad que tremendamente oportuna y aparte que ilumina muchas conversaciones toda tu presentación. No solamente desde las variables duras del marketing, sino que a entender mejor este periodo de contingencia. Y en ese sentido salen un montón de reflexiones y preguntas que son atingentes a lo que tú comentabas, tanto en esa analogía del jazz, de poder improvisar a una basalidad que sea tu propósito, que sea tu ethos, ¿no? Pero quizás una de las preguntas que nace ahí es, ¿qué tanto la contingencia va a lograr afectar esa no contingencia? ¿Qué tanto vamos a arrastrar de este periodo especial a los propios modelos de negocio o a la estructura en general de las compañías? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es muy interesante. Yo en estos días he tenido la oportunidad de conversar con muchos amigos, algunos empresarios, otros emprendedores que están recién partiendo antes de toda esta contingencia, eh, gente del mundo de las comunicaciones, gente del mundo más de tecnología. Y claramente todos me comentan algo que es transversal, que es que esta contingencia le va a dejar una huella. ¿Ah? No es algo que va a pasar y vamos a volver a lo que hacíamos antes tal cual. Sin ir más lejos, ya hemos visto, por ejemplo, algunas agencias como Jelly o como Raya, que ya se convirtieron en agencias remotas y ya tomaron la decisión más allá de la contingencia. De hecho, yo conozco bastante de cerca la agencia Jelly, justamente, eh, y ellos no están con dificultades económicas, le está yendo bien, siguen con mucha actividad, pero se dieron cuenta que, por ejemplo, para sus procesos internos, eh, el hecho de tener una oficina no le aportaba mucho y podían seguir con sus dinámicas de trabajo de forma remota sin mayores inconvenientes. Y han decidido justamente que a partir del mes de junio, creo, o ya no me acuerdo la fecha exacta, pero ellos formalmente pasan a ser una agencia remota y van a tener solamente una oficina para reuniones de coordinación puntuales o para reuniones con clientes y sería toda la presencia física que van a tener. ¿Ah? Otros han tenido que cambiar también su modelo de negocio y claramente acelerar su proceso de transformación digital. Por lo tanto, el negocio en su esencia sigue siendo el mismo, pero sí, la contingencia ha transformado, eh, para retomar un tema tal vez más científico, ha alterado el ADN, no en su esencia, pero sí en la forma que se expresa ese ADN
y justamente ha obligado a, por ejemplo, digitalizar canales de comercialización de los productos o los servicios, y eso va a quedar después. Entonces, efectivamente, yo creo que lo- los cambios que estamos viviendo ahora son muy intensos, son muy fuertes y van a dejar una huella que va a perdurar después, independiente de si volvemos o no volvemos a la normalidad. Yo creo que hay cambios muy profundos que han hecho, que han generado cuestionamientos que no se daban antes. O sea, te digo, yo conozco muchos empresarios hoy día que están cuestionando el hecho de tener o no oficina, no seguir o no con el negocio, si el negocio le está yendo fantástico, pero están con la duda de, ¿sabes qué? En realidad tengo una carga ahí con una oficina y no sé si me aporta mucho, porque todas las dinámicas, escucha, siguen igual, los mismos trabajadores están más contentos ahora. Para qué vamos a volver a la oficina? Se nos va a hacer hasta raro volver a la oficina. Totalmente. Y en esa, el otro día escuché algo que me pareció súper sensato, que me decían la triada de cambios, ¿no? Chile en lo particular está en esta antesala, primero de la pata social, que luego se transformó en salud y que posiblemente después se transforme en económica, ¿no? Y eso Mm, conforma la triada del cambio. Y hay exacto. un par de análisis muy interesantes sobre esa triada y cómo va a afectar no solamente, insisto, lo social, nuestra forma de relacionarnos, tanto en lo de salud, ¿no? En la cosa del contacto físico y otras, y también el tema económico obviamente va a repercutir. Eh, y tú lo estás hablando, obviamente tiene que ver con esa transformación permanente de las estructuras de negocio, y ahí es donde desde tu producto también, de esa alteración del cómo se adecua, de cómo ese producto logra establecerse en una dinámica más contextual, nuevamente quizás, y redundando posiblemente, es cómo ves tú también cómo eso afecta a la marca, ¿no? Porque finalmente esto se va a acoger a una marca que por mucho que tenga un propósito, parece que la palabra propósito se nos quedó corta, ¿no? Parece ser que caducó, que esta triada hizo que venciera y no lograr responder o explicar todo lo que la marca tiene como desafío. Mira, yo creo que más que, que caducar, yo creo que la palabra propósito volvió a retomar su real significado. ¿Ah? Porque justamente yo creo que el tema propósito ha sido muy manoseado en los últimos años, y se ha llevado mucho al territorio justamente comunicacional, pero hay estudios que se han realizado justamente con respecto al propósito. Hay uno muy conocido que es el Winning with Purpose, que justamente ha evidenciado la importancia que tiene el propósito en las compañías y ha justamente evidenciado cómo las compañías que viven su propósito, o sea, que ese propósito no sea una mera declaración de intenciones, ¿ah? Que de verdad viven ese propósito tiene un impacto económico real con respecto al valor bursátil que tienen las compañías, porque efectivamente tienen un nivel de productividad que es mayor, una fidelización de los mismos colaboradores que es mayor, un nivel de compromiso que es mayor, una rotación de los mismos colaboradores que es bastante menor, porque justamente el sueldo no es solamente una compensación económica, sino que también es una compensación emocional, porque me es grato el lugar donde trabajo, porque tengo una razón por la cual trabajar y yo me despierto en la mañana teniendo claro que yo estoy trabajando para cumplir con una cosa en particular que está teniendo un impacto justamente en la sociedad. Por eso yo hablaba de que las marcas son agentes sociales y la forma justamente de tangibilizar esa responsabilidad social, ese impacto social, es justamente a través del propósito. Y como te decía, yo creo que en realidad más que perderse el propósito y quedar corto, yo creo que justamente se está llenando de nuevo de significado, se está resignificando lo que es el propósito, entendiendo que justamente no es solamente una linda declaración de intenciones que tiene que guiar, entre comillas, solamente nuestra comunicación, sino que es algo más amplio que tiene que guiar nuestro quehacer diario como negocio, de por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Y ahí cabe justamente nuestro producto. Nuestro producto de verdad responde a una necesidad del consumidor hoy día, tiene un impacto en su quehacer. ¿Ah? Los puntos de contacto que tengo con este consumidor efectivamente son los más pertinentes. Entonces,
te replantea, digamos, todo lo que es el negocio per se. ¿Ah? Y por eso te digo, yo creo que no es que la palabra propósito quede corta, sino que se está volviendo a su esencia y se está resignificando, entendiendo que justamente va más allá que solamente el tema comunicacional. Perfecto. Te lo planteaba porque justamente desde esa idea, ¿no? Más allá, y te encuentro razón, quizás la palabra quedarse corta puede ser muy taxativa, pero están saliendo a propósito de esto, ¿no? Un montón de investigaciones con esta idea del activismo marcario, de asumir esa agencia social, ¿no? Que es establecerse en un ideario mucho más grande que lo que produces, ¿no? Y por ahí también escuchaba la frase de que finalmente la legitimidad de una empresa es lo que le permite generar un buen negocio, ¿no? ¿Con qué cara de legítimo te mira el mercado? Eh, y ahí lo decía, me acuerdo Javier Irarrázaval, eh, gran persona, que decía, no es lo que haces con la plata, es cómo te ganas la plata, lo que te hace legítimo en el mercado. Y pareciera ser que entonces que el propósito está moviendo la maquinaria de la transformación del propio modelo de negocio. Muchos plantean que esto también hace que la comunicación, bajo este fenómeno, se releve hasta el nivel de gobierno corporativo, que ya no puede existir un gobierno corporativo, un directorio, que no prevea la comunicación como un elemento fundamental de su quehacer. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has escuchado? ¿Cómo lo has podido experimentar? O sea, yo en ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de la comunicación, o sea, todo pasa a ser comunicación. Sí, eso es lo que pasa en este nuevo entorno. Todo lo que hace o deja de hacer justamente una empresa pasa a ser comunicación. Y por lo mismo, la comunicación se torna aún más relevante de lo que podía ser, porque justamente, y ahí es por eso que yo en algún minuto mencionaba en mi presentación, de que yo siento que la industria publicitaria está viviendo un momento bisagra porque se está replanteando por completo, porque justamente no podemos seguir comunicando de la forma que lo hacíamos hace 50 años atrás. Tenemos obviamente un consumidor que está mucho más empoderado y eso es una evidencia que ya venimos observando hace años. ¿Ah? Y justamente en ese contexto, aún no hemos sido capaces de justamente dar ese protagonismo a la comunicación, entendiendo que justamente la comunicación no es solamente la expresión, entre comillas, verbal de lo que hace la marca, sino que también toda la comunicación no verbal que hace la marca, que justamente todo su actuar. ¿Ah? Tú bien lo sabes, se dice que el 80% de nuestra comunicación interpersonal es justamente no verbal. ¿Ah? Yo creo que hoy día está pasando un poco lo mismo justamente con las empresas y con las marcas, ¿ah? Que todo lo que hacen, ¿ah? Que no necesariamente publicidad, pasa a ser comunicación también. Es justamente la comunicación no verbal de las marcas. Por eso yo decía en algún minuto de mi presentación de que en los últimos años ha habido un trabajo muy fuerte y probablemente justamente a raíz del cambio de paradigma que se generó con la llegada de las redes sociales, que ha generado justamente una comunicación bidireccional y ha puesto, digamos, de igual a igual el consumidor con las marcas y ha quebrado justamente esa dicotomía que existía, esta asimetría que existía en la relación entre marca y consumidor. Y eso ha obligado a las marcas a humanizarse. Y como parte de ese proceso de humanización de las marcas, justamente la relación también con la marca ha cambiado. Entonces la comunicación hoy día de la marca no es solamente la comunicación verbal, que es justamente lo que podríamos considerar como publicidad, sino que todo el resto de su actividad también es comunicación. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, para tomar un tema contingente, si yo hoy día pago o no pago dividendos, es un tema de comunicación de la marca. ¿Ah? Que tiene que ver obviamente con su reputación, que tiene que ver justamente con la percepción que tiene la sociedad en su conjunto con respecto al actuar de esa marca. Entonces, por eso yo te decía que yo siento que hoy día justamente ese proceso de humanización
de la marca ha traído consecuencias que tal vez la publicidad no había considerado y por eso hoy día la publicidad se tiene que replantear y a mí me encantaría empezar a ver agencias de publicidad transformarse en agencia de comunicación integral más que justamente solamente publicidad, porque hoy día todo es comunicación y todo tiene un impacto efectivamente en la percepción que tienen las marcas. Yo creo que es un excelente punto el desafío de las agencias, ¿no? Porque al final del día, esto es como el hijo adolescente renegando del padre. Hubo una época de la publicidad en que salieron muchos hijos, ¿no? Donde decía que BTL no era publicidad, que Below the Line, o sea, que no solo entre Below the Line, sino que el Through the Line no era publicidad, que lo digital era un hermano distinto, pero al final pareciera ser que es como el hijo adolescente en la negación del padre más que de una cosa distinta. Esta integralidad que está llamada hoy día la publicidad, donde todo es publicidad, si todo comunica, al final todo pasa a ser un acto discursivo, por ponerlo en términos como más narrativo, y no tanto afecto a ser publicitable. Eh, ¿Cómo tú ves la industria en Chile con respecto a este nuevo desafío? Porque finalmente, desgraciadamente, esta triada va a traer algunas consecuencias también, no solamente virtuosas, sino que seguramente va a reacomodar el espectro sobre todo las agencias de publicidad. Mm. Eh, ¿Cómo ves tú este reordenamiento en tu experiencia también agencial? ¿Cómo ves tú este desafío? Entendiendo que hoy día nos están escuchando posiblemente mucha gente de agencia que está Lo haciéndose sé, esta pregunta. lo sé, y por eso mismo levantaba el punto. Yo creo que justamente como todo gran cambio, hay también muchas oportunidades y en ese sentido yo creo que justamente el mundo publicitario chileno eh, tiene un desafío que es muy importante pero a su vez tiene una nueva oportunidad. Yo creo que en términos generales, y te lo digo por haber estado justamente en las dos veredas, del lado del cliente y del lado de agencia, yo creo que el primer desafío, que fue justamente el tema de la introducción de la comunicación digital, ha sido un desafío en términos general bastante fallado por parte de las agencias creativas. Ha sido un tema que hasta el día de hoy en términos general, obviamente hay excepciones, pero en términos general ha sido un giro que no han sabido tomar del todo bien y han sido súper deficientes justamente de cara a los anunciantes con respecto a la oferta de servicios asociados justamente con este nuevo entorno comunicacional. Pero ahora, justamente, debido a toda esta contingencia, estos cambios más macro que estamos observando, yo creo que hay una oportunidad de redimirse de alguna manera, justamente para poder plantearse y cuestionarse la publicidad como un servicio y justamente ir más allá de lo que es la publicidad. ¿Ah? La publicidad va a seguir existiendo, las marcas van a seguir necesitando comunicar, si eso es imperativo. Sin embargo, yo creo que hay una necesidad de replantear qué significa hacer publicidad hoy día y hacer comunicación comercial hoy día. ¿Ah? Y ahí es donde yo veo que hay una gran oportunidad justamente para aquellas agencias que sean capaces de hacer este trabajo de introspección y replantearse justamente su qué hacer no para planificarse de aquí a 6 meses a un año plazo, sino que proyectar su negocio a 5, 10 años plazo, porque como bien digo, las necesidades comunicacionales van a seguir, no van a desaparecer, pero sí se van a abrir nuevas aristas, lo que te decía, de la comunicación no verbal de las marcas. Es otro aspecto que, pucha, obviamente va a haber que profundizar. El tema digital va a seguir creciendo. El año pasado fue el primer año, de hecho, en términos de inversión, en que la inversión en publicidad digital superó la televisión acá en Chile. ¿Ah? Y a pesar justamente de que las agencias han sido súper deficientes en tomar ese giro hacia la comunicación digital. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad justamente particularmente para las grandes agencias más tradicionales, de redimirse ahora y de plantearse un nuevo desafío hacia una nueva publicidad, hacia una nueva comunicación. Perfecto, y quizás ahí verlo ahora desde el otro lado, dialogando un poco tu idea, desde el punto de vista de la empresa.
Cuando se democratiza lo digital, cuando finalmente ya no hay ninguna excusa para decir que no hay cultura digital en Chile, como tú bien dijiste, la pandemia posiblemente aceleró el proceso de digitalización Totalmente. varios años. Eh, y posiblemente cambiamos también como ciudadanos, como personas, como consumidores, mucho de nuestro hábito y muchas de nuestras conductas. De pronto, ir a una reunión donde te demoráis 40 minutos en llegar para estar 10 minutos conversando, posiblemente sea de las cosas que no volvamos a hacer. Eh, Probablemente. Independiente de la edad, hoy día todos estamos con la posibilidad de conectarnos a través de plataformas digitales por la necesidad que tenemos de hacerlo hoy día. Pero en ese sentido también pareciera ser que se democratiza todos los canales digitales y pareciera ser que hoy día entonces el cómo accesar al consumidor va aparentemente a ser cada vez más fácil y eso aumentaría potencialmente la competencia. ¿Cómo lo están viendo desde las empresas? ¿Cómo están enfrentando esta revolución no digital desde el punto de vista de transformación que puedan tener como compañía, sino que digital desde el punto de transformación que tienen los clientes? En lo que tú muy bien mencionaste en tu charla, esta nueva expectativa, ¿no? De este nuevo comportamiento que uno esperaría, en el fondo, se quedara a razón permanente en la estructura social. A ver, yo creo en ese sentido, Sebastián, hay una realidad que tenemos que asumir, que siempre, siempre, siempre el consumidor va a tener la delantera. ¿Ah? Y yo creo que justamente ahí tenemos que hacer prueba de humildad como marcas y asumir de que justamente este consumidor va a tener la delantera y que lo mejor que podemos hacer es justamente tratar de achicar la brecha que nosotros vamos a tener con él. ¿Ya? Como bien dice, la adopción de nuevos canales digitales, de nuevos hábitos de consumo a través justamente de canales remotos, es algo que obviamente va a cambiar profundamente la forma en que las empresas enfrenten y disponibilizan su producto y servicios. Pero también, y es un punto súper importante en varias industrias, es el tema del regulador, donde ahí hay un marco legal que también, si la empresa ya está atrasada, hay un marco legal que está más atrasado aún. ¿Ah? Donde efectivamente tú, en algunos casos, tú por mucho que quieras entregar cierto producto o entregar ciertas prestaciones a través de canales digitales, por pucha, alguna digamos, obsolescencia en el marco legal, no puedes hacerlo. Tienes que esperar justamente que el legislador se ponga al día para poder hacer y entregar esas prestaciones. Entonces, ahí hay que justamente, y yo creo que por eso yo veo toda esta contingencia como una gran oportunidad. Yo creo que el legislador también va a tener que tomar en cuenta eso y va a tener que darse cuenta que el ciudadano hoy día justamente es un ciudadano que requiere una velocidad, una adecuación justamente del marco legal mucho más rápida a la nueva realidad a la cual se ve enfrentado hoy día. ¿Ah? Eh, entonces, es un desafío súper interesante y como bien dices, para las marcas es algo nuevo que en muchos casos justamente no hace cuestionar con respecto al mismo core del negocio, al mismo modelo de negocio, que es un poco lo que yo planteaba con este modelo de transformación digital de Fernando de la Rosa, donde yo daba como ejemplo LAN, que probablemente acá en Chile es el más conocido, pero LAN se convirtió en una .com, o sea, cambió su negocio a una .com. ¿Ah? Y eso lo vimos y fue una transición, entre comillas, súper sutil, pero de repente fue, oye, pero ya desapareció la sucursal que estaba acá de LAN. Y tú seguías ocupando y comprando pasaje y viajando de la misma manera y LAN siguió creciendo como negocio, pero se transformó en su esencia. Ya no era un negocio de tener sucursales para vender tickets, sino que todo ese negocio migró y justamente se transformó. ¿Ah? Y esa mutación es la que muchos negocios van a tener que hacer ahora. Es un muy buen punto el que está levantando, y sobre todo desde las políticas públicas, ¿no? Desde la idea del regulador y la idea de cómo también un incentivo en el reconocimiento de los nuevos hábitos de consumo
y hábitos sociales, finalmente, más que consumo, pueden enaltecer o pueden ralentizar cómo las marcas y por consecuencia las industrias pueden estar desarrollándose en Chile y en ello también cómo facilitar el desarrollo económico o cómo también entorpecerlo. Sin duda un tremendo punto. Serge, ya cerrando, nuevamente agradecerte por esta Por tremenda favor. charla. Ha sido un tremendo repaso de variables que nos parecen media antiguas, pero en esta resignificación y esta nueva mirada, como dicen los orientales, no hay nada más sabio que entrar al futuro mirando de espaldas, ¿no? Pareciera ser que tenemos que Exactamente, volver. era un poco la intención mía. Yo creo que justamente en estos momentos de cuestionamiento es bueno justamente volver a la esencia y volver justamente a mirar los fundamentos, en este caso de la actividad nuestra, para justamente resignificarlo en este nuevo contexto. Y eso está tremendamente muy bien expuesto, Sergio, y nuevamente te agradecemos eh, toda esa iluminación sobre temas que yo creo que van a ser propios tanto del mundo agencial como del mundo empresarial, y por qué no también del mundo del regulador, en el sentido de la responsabilidad que cada uno, luego de esta situación, va a tener como consecuencia de este cambio estructural. Agradecerte nuevamente y agradecer a todos que nos escucharon hoy día, e invitarlos a la próxima semana a un nuevo encuentro, a una nueva charla de este ciclo publicitario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Serge, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo. Gracias a usted por la invitación.